Hola, soy Bui García y bienvenida a la experiencia del arte de acompañar. En esta intro, sencillamente te voy a compartir qué es lo que deberías de hacer para poder experimentar toda esta experiencia desde un lugar más profundo y también más satisfactorio para ti. Lo importante es que vayas paso a paso en el recorrido de la experiencia, es decir, que no intentes adelantar en algún momento el vídeo y que también lo que sí puedes es en la descripción después vas a tener distintos lugares donde puedes ir directamente a la experiencia o en la parte teórica, pero no le des hacia adelante el vídeo para poder ir experimentando cada cosa en cada momento. Y lo único que necesitas tener contigo es unos posits, algo donde tomar notas y un espacio donde estés tú sola, estés tranquila y tengas a ser posible algunos objetos a tu alrededor. Y con esto, sin más, disfruta de la experiencia. Bueno, primero gracias por uniros a este taller, porque de alguna forma va a quedar grabado, después lo vais a poder ver con más calma, sobre todo si hay alguna de las partes que compartamos a nivel más teórico que os interese después volver a ver. Y gracias por aún teniendo esa posibilidad de verlo después, pues dedicar vuestro tiempo hoy y asistir en persona online, pero asistir. Em, bueno, comento un poco de dónde surge también esta idea del arte de acompañar. Em, bueno, algunos además de las personas que están hoy también aquí en este taller son alumnos de facilitación sistémica, algunos de este año, otros de años anteriores. Y, y la idea es que, bueno, llevamos años ya compartiendo la formación de facilitación sistémica desde el 2017. Y uno de los módulos más bueno, interesantes para mí desde el principio, pero después con el tiempo también hemos descubierto que más interesantes para los alumnos, es la parte que tiene que ver con el desde dónde facilitamos. Y a lo largo de estos años que he ido viendo cómo han llegado, pues, sobre todo facilitadores, coach, líderes, terapeutas, justamente el gran cambio que había internamente en las personas era a partir de ese módulo, ¿no? En el que empezábamos a tener un ritmo diferente, una escucha diferente, un movimiento interno diferente. Y el año pasado ya surgió un poco esta idea, ¿no? De la formación de facilitación, que al fin y al cabo es un ciclo formativo para gente un poco que quiere especializarse en eso, o que quiere incorporar todo lo que son herramientas a su oficio, pero este año la idea es unas de las cualidades o habilidades que vemos que son interesantes dentro del ciclo, poder sacarlas también externamente como talleres gratuitos y como pequeñas formaciones. De hecho, en octubre, finales de octubre, haremos un arte de acompañar, pero en formación. Estamos viendo si de 4 tardes, 5 tardes online, un poco para profundizar a nivel de cada uno en cosas que vamos a ver hoy, ¿no? Pero la idea es poder mostrar en abierto toda esa parte más em, que consideramos que es importante para cualquier persona que acompañe personas. Y desde ahí surgió un poco la idea de este taller, desde el compartir un poco esta mirada y también teniendo en cuenta que es una mirada, es decir, es nuestra mirada o mi mirada más particular sobre el arte de acompañar o sobre el desde dónde acompaño, donde me gusta por lo menos acompañar y compartir también con mis clientes y con los alumnos, ¿no? Entonces, realmente ahí sí me voy un poco a mi camino de acompañamiento. eh, Siempre digo que la primera vez que creo que me puse como facilitador delante de un grupo, pues fue yo creo que cuando fui delegado de clase, ¿no? Con 13, 14 años, la primera vez que de repente te colocas en un lugar en el que parece que lo que viene de ti tiene, bueno, tiene una mayor relevancia que lo que viene de otra persona, ¿no? De alguna forma el foco del grupo se coloca hacia ti y ahí empieza un espacio de liderazgo, pero que de alguna forma en mí siempre ya desde muy pequeño se fue girando más hacia un espacio de llevar ese poder al grupo y yo creo que estaba un poco ya en mi propia naturaleza, ¿no? Cuando he liderado equipos, cuando era joven, ya tenía esa mirada de generar equipo, de generar de alguna forma esa sabiduría colectiva y ese empoderamiento del grupo. Pero era algo sencillamente de forma natural, obviamente no tenía ningún tipo de conocimiento sobre ello. En el
2001 empecé la práctica de yoga después de un ataque de ansiedad, que fue mi primer giro en la vida, y a partir de la práctica de yoga, después me hice instructor y ahí empecé la primera vez como a acompañar personas desde ese lugar de instructor de meditación, de profesor de yoga, en el que estás trabajando con un grupo, también estás trabajando mucho a nivel individual con cada persona, qué es lo que le ocurre y demás. Y bueno, desde ahí era algo aparentemente natural. En el 2007, cuando me cambié durante un tiempo, me salí de la ciudad, me fui al mundo más alternativo, más social, salí del mundo de la empresa y ahí fue donde fue la primera vez que descubrí de alguna forma la facilitación de aquella. Estaba 2008 aproximadamente y yo en el 2010 me unía a aquella formación que empezó Ulises en su momento y que me dio la primera mirada como facilitador, como alguien que acompaña a un grupo y como alguien que entiende determinadas dinámicas que hay en un grupo que tienen que ver pues, con la gestión emocional, con la gestión del poder, con el ordenar también determinada información, con acompañar desde un lugar que hasta aquel momento no conocía. Y en aquel momento para mí ya fue una idea realmente muy revolucionaria que me cambió incluso mi forma de estar en los grupos y de estar en los espacios. Pero después, en paralelo a eso, conocí el mundo de las constelaciones, el mundo de la sistémica y el mundo de la constelación estructural y a partir de ahí el mundo de la constelación inversa, y a partir de ahí empecé a mezclar estos dos ámbitos de, por un lado, facilitar desde un lugar más, digamos, racional hasta un punto emocional, hasta un plano más emocional, y la parte sistémica que nos permite facilitar en ese espacio que va más desde la parte emocional a la parte más profunda de patrones, de dinámicas ocultas, en el que ya incluimos otras variables, como por supuesto el cuerpo, las sensaciones y demás, ¿no? Y de ahí se fue mezclando esos dos ámbitos y de ahí surge de alguna forma la facilitación sistémica. Por lo tanto, mi desde dónde acompaño tiene que ver mucho con este recorrido, ¿no? Y el arte de acompañar para mí tiene que ver con este lugar desde donde podemos acompañar, desde un lugar en el que estamos más centrados en nosotros mismos, hay menos hacer y más sostener, hay menos querer hacer y más confiar en que hay algo que se está haciendo. Entonces, de alguna forma aquí hay como un cambio de movimiento, ¿no? Eh, de hecho, muchas veces cuando acompañamos, y lo siento mucho también en la formación, cuando llegan los alumnos a los primeros módulos, y hay veces que también, si venimos del mundo del coaching o del mundo de la consultoría, o incluso a veces del mundo terapéutico, hay algo de querer hacer, ¿no? Querer ser útil, querer, ¿no? Y si nos damos cuenta, este querer hacer lo que es una fuerza, de alguna forma, que impacta en esa persona, llamémosle cliente, o llamémosle grupo que está delante nuestra, ¿ok? Todo lo que de mí sale como una fuerza de querer hacer, de querer, de tener una expectativa, de querer llevar a este cliente a un lugar X, a un objetivo. Este querer, si el cliente de alguna forma, si estamos hablando de algo más suave, un proceso más mental, un proceso de preguntas, de diálogo, de conversación, puede ser útil. En el momento en el que entramos en el espacio más emocional, en el espacio más profundo, toda fuerza que yo emita como expectativa, como querer hacer, el cliente, aunque sea a nivel más emocional, incluso más inconsciente, lo va a recibir o lo puede estar recibiendo como una fuerza de alguna forma agresiva, de alguna fuerza que le está forzando hacia. Y eso hace que muchas veces el cliente se cierre, porque de alguna forma no está yendo hacia donde él puede ir, sino que está yendo hacia, siente una fuerza que lo quiere llevar como hacia algún lugar, ¿no? Y este es de alguna forma, por eso he llegado también hasta este lugar, ¿no? Obviamente el ámbito sistémico, el trabajar más con el campo de información. En el campo de información, todos los que hayáis estado en un espacio, da igual de chamanismo que de campo, que de constelaciones, no puedes forzar, ¿no? Lo que hay es lo que hay. Y cuanto más lo abres, más emerge, más profundo va, más lejos llega. Y de alguna forma ese es el camino que yo intento llevar día a día a mi manera de acompañar y da igual que trabaje
con un cliente individualmente, que trabaje en un espacio de constelaciones o que trabaje con un equipo directivo de una compañía. ¿Okay? El desde dónde es el mismo. Obviamente el rol que aparece en cada momento y las fuerzas que aparecen y que me dejo tomar por ellas, que también hablaremos ahora de ello, son diferentes, ¿no? Es decir, hay espacios en los que sencillamente puedo dejarme sostener, puedo dejarme entregarme, pero sencillamente las fuerzas están todo el rato acompañando al cliente, como puede ser en una constelación en la que realmente estamos, pero estamos casi de observadores, más acompañando al cliente que está al lado nuestra y permitiendo que eso que ocurra ahí ocurra. En cambio, a veces cuando estoy como facilitador, puede ser que puedo tener una jornada que el grupo en sí está muy bien organizado y que entre ellos emerge naturalmente, o puedo tener una jornada en la que de repente yo tengo que tomar un rol más directivo, o un rol más amoroso, o un rol más porque necesito tomar o abrirme a que alguna fuerza entre a través de mí para compensar quizás una fuerza que está en ese cliente ese día, ¿no? Y entonces a partir de ahí es más como abrirme y entregarme a que eso emerja a través de mí, a que eso entre a través de mí en ese cliente, pero no tanto porque yo quiera hacerlo, sino porque hay algo que lo necesita y a través de mí se puede manifestar como una fuerza eso, más directiva, más a veces de parar. Hay muchas veces cuando trabajamos con organizaciones, con equipos sobre todo directivos, hay a veces una tendencia también al hacer, a la rapidez, ¿no? Al querer, a la planificación, estar todo el rato en un proceso muy mental, ¿no? Y a veces, pues, por ejemplo, la palabra como el cuidado, de repente es una palabra que a veces como facilitador viene a través de decir, ¿qué está ocurriendo con el cuidado? Y a lo mejor eso viene con fuerza, pero viene porque de alguna forma no se está dando espacio a eso, ¿no? Entonces, este es por poner un poco el marco de la mirada desde donde yo y nosotros desde la facilitación sistémica vemos el arte de acompañar. Y hay otras miradas ahí fuera y también están bien, ¿de acuerdo? Y cada uno lo que quizás tiene que resonar es con la mirada que más resuene con él y también probar distintas miradas para ver también los resultados y no solamente el resultado de lo que ocurre cuando estamos acompañando, sino el resultado de lo que ocurre en nosotros. ¿Okay? Y esto para mí sí es muy importante. Yo cuando facilitaba desde un espacio más de tener el control o de querer controlar, terminaba completamente agotado. Y eso quiere decir que cuando empecé a tener mucho trabajo en empresa, trabajar 3 días en una semana, 3 jornadas de repente podía ser agotado. Cuando empecé a trabajar más desde este lugar de no hacer y de permitirme, hay días que termino la sesión mejor que como empecé. Porque al estar en mí hay algo en el que me estoy nutriendo mientras estoy trabajando. No estoy solo dando, pero estoy recibiendo. Me estoy nutriendo de ese espacio. O consigo acompañar desde un ritmo y desde mi lugar interno, hay algo en el que me permite estar dando y al mismo tiempo nutriéndome. Y hay algo ahí que es como si nos pusiéramos al servicio de algo más grande y ahí la energía es mucho mayor, ¿no? Cuando intento controlar, cuando quiero llegar a un lugar, cuando tengo unas expectativas y se me empieza a desviar el camino, cuando el territorio se empieza a alejar del mapa que yo tenía en mi mente, empieza el desgaste. Y a veces ese desgaste no es solamente a nivel físico y emocional, como personas que acompañamos personas, sino que también al terminar el día estamos completamente agotados, pero es que además durante el proceso a veces nos vamos del proceso. Es decir, yo en el momento que empiezo a estar muy cansado o que tengo dudas internas o que intento controlar, una de las cosas que me ocurren es que me voy a mi viaje interior y empiezo a pensar, esto no está funcionando, empiezo a pensar, me estoy cansando, empiezo a pensar qué hago con esta persona que está hablando y que no sé qué hacer. Y cuando empiezo con ese viaje interno en mi cabeza, lo que me pasa es que dejo de estar con mi cliente. Me voy a mi viaje interno. Y cuando me voy a mi viaje interno, ya no estoy disponible. Okay. Por lo tanto, ¿cómo podemos estar en un lugar más presentes cuando estamos en ese proceso de acompañar? Okay. Y hoy vamos a hablar un poquito más sobre esto. Ok.
Em, bueno, curiosamente, por la tarde, 103 personas os habéis anotado esta experiencia, de los cuales 49 se apuntaban como facilitadores, 35 como coach, 19 como terapeutas, líderes de equipo, 17, 6 personas de consultoría, y había varias personas de salud con nombres distintos que podían sumar también otros 5 o 6 personas. Esto es una de las cosas bonitas del arte de acompañar, es decir, muchas personas acompañamos personas desde lugares muy diferentes. Me encantó, había una persona que se anotó que ponía cuidados paliativos, hay un par de personas que han anotado que eran como profesores también. Entonces, desde dónde acompañamos es muy importante, y también obviamente no es lo mismo acompañar obviamente como facilitador, por ejemplo, que como profesor, ¿no? De alguna forma, ahí sí que hay una diferencia. Y ahora veremos también un poquito más sobre eso. Ok. Ok. Vamos con este pequeño esquema que nos ayude y que me ayude a mí también a ordenar esta información para vosotras. Ok. El verde somos las personas que acompañamos personas. Okay. Podemos acompañar una persona o podemos acompañar un grupo, ¿okay? Un grupo diverso. Y de alguna forma, en esta relación es una relación que debemos de tener en cuenta, que es una relación de adulto a adulto, de igual a igual, excepto, ¿okay? Excepto en un par de temas. Por ejemplo, hubo dos personas que se anotaron que ponían, oye, como madre, obviamente como madre acompañas personas, como madre obviamente no somos iguales, ¿ok? Mamá obviamente siempre es más grande que su hijo. También como profesor, alumno, ¿de acuerdo? Ahí hay algo en el que el profesor da y el alumno no tiene por qué devolver. El alumno, eso que aprende del profesor, al fin y al cabo, lo da a los siguientes, o lo da al mundo, lo da a su trabajo. Por lo tanto, a veces esa relación entre profesor y alumno también puede estar a nivel más del dar y el tomar más desequilibrada. Pero tengamos siempre en cuenta esa mirada de adulto a adulto. ¿Por qué lo traigo desde este lugar? Me encuentro muchas veces personas que tratan a sus clientes como niños, ¿no? Que hablan de sus clientes como si fueran adolescentes, como si fueran niños, ¿no? Hay algo ahí a veces desde un instinto maternal hasta un instinto a veces paternalista de tomar del cliente cosas que el cliente no toma por sí mismo. Entonces yo me hago cargo, ¿no? Es decir, el cliente realmente no tiene la fuerza pero yo tomo esa fuerza para intentar llevarlo hacia. Es como, mm, ¿qué estamos? ¿Cómo estamos mirando a esa persona o ese grupo que acompañamos? ¿Okay? Si lo miráramos de frente a los ojos, ¿cómo lo veríamos? ¿Lo veríamos desde arriba un poco o un poco desde abajo, ¿no? También hay veces que hay personas que cuando acompañan personas o grupos se hacen pequeñas. También, ¿ok? Y hay algo que tienden o tienen miedo a volverse pequeñas delante de un cliente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cualquiera de las dos posiciones, el yo sentirme más, y a veces el sentirme más es sentir que yo tengo la respuesta que el cliente no tiene, sentir que tengo algo que es increíble para el cliente y que el cliente tiene que cogerlo sí o sí, y que toda esa fuerza lo que me coloca al final es en un lugar por encima de esa persona o de ese grupo que tengo enfrente. Siempre que pueda, cuando esté delante de mi cliente para acompañar, si puedo hacer internamente ese movimiento de somos iguales, aprendemos juntos en el camino. ¿Okay? Es decir, yo mi mirada cuando veo un cliente es vamos de la mano, caminamos juntos. ¿Tú aprendes algo conmigo? ¿Te das cuenta de algo? Claro que sí, puede ser. Yo también aprendo contigo.
¿Ok? Si algunos de vosotros hacéis sesiones individuales de coaching o de terapia, me imagino que os habrá pasado varias veces que llega ese cliente que trae exactamente el tema que en este momento a ti te está tocando. O que acabas de pasar por ese tema hace poco y crees que lo tienes cerrado. Entonces, para revisar si lo tienes cerrado o no, viene ese cliente con eso, ¿no? A mí me pasa muy a menudo. Es un regalazo poder acompañar personas y además casi te estás haciendo una autoterapia a ti mismo porque estás revisándote determinados puntos de darte cuenta, ¿no? Pero a veces eso es un poco peligroso, porque si me toca demasiado, corro el peligro de irme a mi mundo interior, ¿no? De repente es como, wow, esto que me está diciendo el cliente, esto es para... y me voy. Entonces, ¿cómo puedo estar ahí, sostener? El aprendizaje se queda, no hace falta que lo cojamos todo en todo momento. Lo que es importante se queda. Y ahí mantenernos y sostener y a veces sonreír. Y yo, una de las cosas que más hago en eso es agradecer. Agradecer a ese cliente y a quien me lo haya enviado, desde donde me lo haya enviado, ¿no? Porque es un regalo. Acompañar y al mismo tiempo aprender. ¿Qué es lo que yo como facilitador puedo ofrecer o como persona que acompaña? Yo puedo ofrecer lo que tengo, ¿vale? Solo lo que tengo. No puedo ofrecer lo que no tengo. Y esto es algo que es como muy obvio cuando lo nombramos, pero a menudo nos olvidamos. ¿De acuerdo? Y hay determinados ámbitos, yo que viví más un tiempo en el ámbito social y hoy en día acompaño a veces movimientos y organizaciones del ámbito social, tenemos muchas veces un problema aquí. Damos a veces lo que ni siquiera tenemos. No, no tenemos ni para pagar nuestro alquiler, pero damos 3 días de la semana por la tarde de voluntarios. Es decir, damos y damos y damos, pero damos desde la escasez a veces, desde que no tengo suficiente y aún así intento dar, ¿no? Ahí es, claro, si lo vemos desde fuera, podríamos decir, wow, qué bonito dar desde ese lugar, pero puede haber algo perverso en ese movimiento. Lo interesante es ver qué hay detrás, qué hay debajo de ese movimiento de dar, desde donde ni siquiera estoy pudiendo sostenerme a mí mismo, ¿no? Y ahí hay algo muy bonito también de explorar, quizás de qué estoy escapando, qué es lo que quizás no quiero ver en mí, que me está obligando todo el rato a ayudar y ayudar y ayudar y ayudar a la gente, ¿no? Está claro que ayudar nos nutre y es algo maravilloso. Dar es una cosa que nos nutre. También nos nutre recibir y eso a veces nos olvidamos un poco. Y quien da mucho a veces le cuesta recibir. ¿Okay? Por lo tanto, ofrezco lo que tengo, pero lo que tengo es lo que he recibido. ¿Okay? Y lo que he recibido tiene que ver con lo que recibí, por supuesto, de mi sistema, lo que haya recibido de papá y mamá, lo que haya recibido de mis experiencias de vida, lo que haya recibido, por supuesto, también de las herramientas y metodologías que haya aprendido, pero desde lo que he recibido, lo que haya podido integrar, lo que haya vivido, desde ahí lo puedo ofrecer. Entonces ofrezco lo que tengo. Y ese es un buen principio para acompañar personas. Pero esas personas que se acercan a mí para que las acompañen necesitan y desean de alguna forma eso que yo ofrezco. Tienen que desear o necesitar eso. Desde este lugar, a veces, en vez de ofrecer lo que tengo, intentamos, ¿no?, llevar o forzar a alguien a ir hacia algún lugar. Pongo un ejemplo que para mí fue muy claro en su momento y era cuando yo empecé a hacer yoga, me hice vegetariano durante un tiempo y me dediqué durante mucho tiempo a darle la vara a mucha gente de que hiciera yoga y de que se hicieran vegetarianos. O sea, era como, me volví muy pesado. Tanto que había gente que ya era como, tío, ya está bien, ¿no? Me di cuenta que al año y pico me di cuenta que esa estrategia no funcionaba. La estrategia buena fue que cuando dejé de hacer eso, yo sencillamente seguí con mi práctica y después había gente que se podía acercar y decir, oye, Buggy, qué bien te veo. ¿Qué estás haciendo? Ah, pues mira, llevo
pues un par de años siendo vegetariano, practico yoga. eh, qué interesante. Entonces, el cliente que se acerca a mí tiene que de alguna forma necesitar y desear eso que yo ofrezco. ¿Okay? Porque de alguna forma sí lo que hace es se abre, está disponible, está abierto a que eso que yo puedo ofrecer, él lo pueda recibir. ¿Okay? Si aquí hay algo que él no desea, yo esto lo he visto en algunas sesiones individuales, me ha pasado que alguien viene no porque ella quiera venir, sino porque de repente su hermana vino y le dijo que viniera. Esas sesiones casi nunca funcionan. Cuando alguien viene, no porque quiera venir, sino porque viene forzado por alguien y ni siquiera sabe muy bien a qué viene, son sesiones que funcionan muchísimo menos. ¿Okay? Porque de alguna forma la disponibilidad de esa persona que viene con una disponibilidad que viene realmente forzada. Por lo tanto, hay una protección que viene con ella también. ¿Okay? Y esto también es interesante que seamos conscientes de ello. Si veo esta protección, yo lo que tengo que hacer es aún soltar aún más, obviamente. Y lo primero es como, ¿realmente vienes porque te apetece? No, es que y realmente quieres estar aquí, si no es mejor que te vayas, no pasa nada. Pero soltar todo lo que podamos para que esa persona pueda sentirse realmente si quiere estar ahí o no quiere estar ahí. ¿Okay? La empatía sistémica es algo que hablo mucho y que me gusta mucho esa mirada para las personas que acompañamos personas. La empatía sistémica no es solamente ponerme en el lugar del otro, que esto de ponerse en el lugar del otro también a veces es un poco cansado. Es mejor en un espacio de compasión, que es un poquito más atrás y puedo estar sin estar poniéndome en tu lugar. Pero la empatía sistémica tiene que ver con no solamente ver a la persona, al grupo, sino ver lo que viene con ellos. ¿Okay? Ver lo que hay detrás de ellos. Por ejemplo, cuando tengo una sesión con una persona, incluso con un equipo, y hay alguien en el equipo que de repente trae rabia, trae algo al grupo que quizás como facilitador me perturba, cuando lo veo, procuro no verlo solo a él, procuro verlo a él y a su padre y a su padre detrás, y a sus abuelos y a su sistema. Y entender que él está ahí y es como es por todo lo que viene detrás. Cuando soy capaz de mirarlo desde ese lugar, hay algo que entra mucho más amor hacia esa persona. Y salgo de un posible movimiento de rabia o que me perturbe o me altere en mi proceso de acompañar. ¿Okay? Por lo tanto, la empatía me ayuda a mirar, es como cerrar un poco los ojos y hacer más blanda nuestra mirada y ver qué hay detrás de esa persona. Todo el mundo que llega y está delante nuestro, todo lo que, aunque lo que vemos es el presente, obviamente, detrás hay un montón de experiencias, de sistema de vida que tiene que ver con lo que esa persona está ahora mismo delante de nosotros, ¿no? Si conseguimos abrir esa mirada, ella lo que a mí me permite por lo menos salir del juicio y bajar de alguna forma la atención más hacia mi corazón. Cuanto más estoy en mi corazón, cuanto más abierto estoy a ese cliente que tengo delante, menos mental, menos expectativa, menos dirección. Más abierto, menos focalizado. ¿Ok? Ok. ¿Estoy congelado? Sí. Mira, pues con tanto foco te puedo asegurar que hace bastante calor. Reiniciando. Ahora ya me muevo. Sí, me muevo. Llevo un buen rato tan parado que no sabía si me había quedado congelado. Ok. Además de ser consciente de, de lo que vienen con ellos, también tengo que ser consciente de lo que viene conmigo. ¿Ok? Y conmigo también viene, obviamente, mi sistema, también viene mis experiencias, también vienen mis reacciones que he tenido con clientes a lo mejor similares, mis miedos. ¿Ok?
Algo que a mí particularmente me ayuda en este proceso de lo que vienen con ellos y lo que viene conmigo, es una regla que hace tiempo que tomé y me funciona muy bien. Y es, si en un cliente hay algo que me saca completamente de quicio, ¿ok? Hay dos opciones. Una, o es un espejo mío y no lo estoy sabiendo ver, o es una energía totalmente contraria a la mía, pero yo necesito un 5% de eso, por lo menos. Y tengo que aprender cómo tomarlo. ¿Ok? Por ejemplo, yo cuando me estudié para facilitadores, porque a mí cualquier espacio que emergía un conflicto en un grupo, si la gente empezaba a discutir, elevaba los tonos de voz, había algo en mí que se bloqueaba un poco ya. Empezaba a cerrarse el pecho, notaba como ya me empezaba a entrar un poco de ansiedad. Y fue la principal razón por la que me formé en facilitación. Necesitaba herramientas o una metodología para poder sostener y gestionar estos espacios. Con el tiempo me di cuenta de que justamente esa calma que yo intentaba traer siempre, lo que necesitaba era un 5, un 10% de esa persona que es capaz de traerlo todo sin límite, que es capaz de abrirse y de dar un golpe encima de la mesa y que le da igual. Yo necesitaba un 5% de eso, que durante mucho tiempo era de las cosas que más me molestaba. Gracias a haber tomado un 5% de eso, hoy en día puedo ser un facilitador que a veces puedo ser muy amoroso, pero cuando hay que ser muy directivo, también soy capaz de ser muy directivo. Y soy capaz de marcar unos límites mucho más fuertes si hace falta. Y eso ha sido muy interesante para mí, incorporar un 5% de eso que en su momento rechazaba tanto. ¿Okay? Por lo tanto, cuando de alguna forma eso que viene me toca profundamente, siempre me hago esas dos preguntas. Esta persona es igual a mí, pero yo no lo estoy viendo y es un espejo mío que hay una parte de mí que estoy negando. O me vendría muy bien un 5% de esta energía que trae y que me está tocando la moral un montón en este momento. Cuando me hago esa pregunta, hay algo que el prejuicio, que el tal, baja y consigo conectar con el cliente desde otro lugar. Incluso a veces me sale una leve sonrisa de agradecimiento. Ok. Por lo tanto, ofrezco lo que tengo, la empatía sistémica, ofrezco lo que he recibido y acepto eso que viene conmigo y también acepto eso que viene con ellos, lo que traen consigo. ¿Ok? Ha sido muy interesante las respuestas que habéis hecho a la pregunta de cuál es el desafío en el arte de acompañar personas. He intentado reunir algunas en estos tres papelógrafos, pero wow, gracias porque ha sido muy, muy bonito leerlas y muy inspirador también de las distintas miradas que había ahí, ¿no? Y una de las que más me llamaba la atención y que más veces salía desde distintos lugares era la de ser auténtico, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar personas y ser auténticos? Ay, ¿qué es, qué es ser auténtico, ¿no? Cuando acompaño personas. Es soy como soy, esta frase tan manida y tan terrible de alguien que no quiere cambiar y te dice, yo es que soy como soy. Para mí ser auténtico cuando acompaño a una persona es estar conectado conmigo. Es decir, es estar en mi lugar de facilitador, si estoy como facilitador, de constelador, si estoy como constelador, de líder, si estoy como líder de mi equipo, también pues de facilitación sistémica, de ahora Buggy García como marca que sacamos, y son distintos lugares y tengo que estar o pues en la sociedad ahora que tenemos la consultora Landatu, pues como socio estoy como socio, pero ser auténtico para mí es estar en el lugar que tengo que estar y ser completamente honesto o lo más honesto posible con lo que me viene en ese momento y lo que siento. ¿Okay? Eso quiere decir que intentar ser útil, por ejemplo, para el cliente. ¿Qué es ser útil para el cliente? ¿Cómo puedo querer ser más útil cuando mi experiencia me dice que hay días que he terminado una sesión y he dicho, esta sesión es la bomba, y de repente
llegas a la siguiente y es como, ¿ha cambiado algo? Bueno, no demasiado. Y de repente esa sesión que sales y dices, esta sesión ha sido un desastre. Y cuando llegas al cliente la siguiente vez te dice, oye, al día siguiente cambió todo. Pues yo ya hace años que dije, lo de ser útil es que lo sabe el cliente, porque yo, lo de intentar controlar ser útil o no útil o más, puedo obviamente invertir todo el tiempo que necesite en diseñar, en llevarlo lo mejor posible desde lo que yo crea, pero una vez que estoy allí, estoy al servicio. Estoy al servicio del proceso, estoy al servicio del cliente, pero estoy sobre todo al servicio de ese movimiento, el que sea. El querer ser útil, hay algo de intentar controlar yo algo. Por lo tanto, ahí lo suelto. Querer agradar, algo también muy habitual, ¿no? Querer agradar. El querer agradar lo que me ocurre es que me saca de mí, me saca de mi honestidad. Porque si yo al cliente tuviera que decirle, me viene de repente una imagen que es muy dura para el cliente, ¿puedo traérsela si quiero ser agradable? ¿Qué haría con esa imagen? ¿Me la callo entonces? Eh, Porque igual no le gusta esto que estoy viendo, no le gusta esto que percibo, no le gusta esto que me viene para traerle, ¿no? Si quiero ser agradable, hay algo que me salgo un poco de mí y me voy como hacia el cliente, ¿no? Es como si diera un paso y me saliera de mí. Y mi energía tiene que estar todo el rato en una energía eh, bonita, linda, de frecuencia alta, todas estas cosas. Cuidado con eso. A veces un cliente necesita dirección. A veces un cliente necesita que a través de nosotros entre una voz que le diga o cambias o esto vas a llegar a un muy mal lugar. La sensación que me viene o lo que aparece aquí es lo que es. Y a veces tenemos que tomar ese rol que es duro de hacer un shake de alguna forma. Pero no porque yo quiera, sino porque siento que viene a través de mí y lo puedo traer, estoy abierto. Si quiero agradar, no voy a permitir que esa voz llegue. Hay algo que la voy a cortar. Todo lo que no sea ser auténtico, lo que va a hacer es que no puedan entrar en mí determinadas voces que son importantes para el proceso y que son difíciles de acoger para el cliente también. Si yo soy auténtico, lo que es difícil para acoger para el cliente puede que aparezca a través de mí. Si yo intento ser agradable, ser útil, lo que voy a hacer es perderme. Me pierdo en mí. Y si estoy en un proceso de acompañamiento, tengo que estar en mí, pero en mi lugar, en conexión con el cliente, en conexión con el campo que se está generando, con la información que emerge ahí. En el momento que me voy a querer ser agradable, hay algo en el que me pierdo, me diluyo, dejo de estar en mí. Okay. Y además, si quiero agradar, ya estoy queriendo algo, ya estoy introduciendo una energía, ¿no? Y si al final el cliente me dice, oye, esto no me ha gustado, igual me da un ataque. Porque todo lo que yo quería, ¿cómo admito un feedback negativo si quiero ser agradable? ¿No? Mm. Otro punto que salía muy interesante en algunas de las cosas que compartíais, la neutralidad. ¿Cómo ser neutro? Okay. Eh, Creo que la neutralidad como tal no existe. Okay. Es una utopía mental, pero acompañando personas neutros como tal no podemos estar. Lo que sí podemos es internamente decir, sé que no voy a ser completamente neutro. Y como lo sé, entonces, ¿dónde no lo estoy siendo? ¿Okay? Esto es como el tema de un europeo o yo mismo como español, un español que puede decir, no soy racista. Dices, bueno, en un 5% seguro que lo eres, aunque sea inconscientemente. Entonces, es mejor que hagas el movimiento al revés para explorar. Es
seguramente tengo algo de microrracismo en algún lugar, o si soy un hombre, tengo algo de micromachismo. Hay algo que está. ¿Dónde está? ¿Okay? ¿Dónde yo sé que no voy a ser neutro? ¿Qué es lo que me toca? Y desde ahí puedo aceptarlo mucho mejor. Y si veo dónde puedo no ser neutro, seré un poquito más neutro en eso. ¿Okay? Si os fijáis, esto tiene que ver es como la sombra, ¿no? Cuando hablamos de nuestra sombra, cuanto más veas tu sombra y más te relaciones con ella, más compañera se vuelve y más fácil es ir de la mano con ella. Cuanto más oculto mi sombra y más la niego, más sale como esa pelota de plástico de la piscina que emerge, por lo menos te lo esperas. Por lo tanto, cuanto más amigo me hago de mis partes que niego, más fácil es relacionarme con ellas, son compañeras de camino y además incluso en algún momento se pueden convertir en unos muy buenos recursos. ¿Okay? Siempre hay recursos ahí. La neutralidad como tal es muy difícil. Particularmente yo creo que no existe, aunque incluso cuando estoy en el ámbito más de constelación, quizás en el campo, pues en el sitio que considero que pueda estar más neutral, porque estoy muy fuera de campo. Pero incluso ahí estoy seguro que hay un tanto por ciento muy pequeño en mi mente que que acepta algo de mejor manera, que hay otra cosa que la acepta menos, hay algo que es donde pongo el foco, hay algo en el que no soy neutro. Porque por mis propias experiencias, al final de vida, no soy completamente neutro. ¿Okay? Importante para las personas que acompañamos personas. El número 3. Si estoy trabajando desde un buen lugar, como el que hemos hablado, llega quien tiene que llegar como cliente. No tengáis dudas de que el cliente que tiene que llegar es el cliente. Y las dudas que tengáis, reservarlas para después de la sesión. Y ya veréis cómo ya no tienen ningún sentido. ¿Okay? Me encuentro a menudo facilitadores y alumnos que, wow, me ha llegado este cliente y no sé si voy a poder. Puedes, porque si ha llegado a ti, hay algo que él necesita de ti y hay algo que tú puedes ofrecer, siempre que estés trabajando desde un lugar, desde un buen lugar. ¿Okay? Obviamente, si te has vendido desde un lugar de algo que no eres, pues ya sabéis, te llegará algo que no es y que no puedes sostener. Pero bueno, ahí se trata de ir admitiendo el feedback. Al principio puedes hacerlo, pero ya la experiencia de tiempo al final nos va dando esto. Sí, Luis, las preguntas después las vais ubicando, bueno, después abriremos un espacio para meterlas en el chat y dependiendo de los que seamos, vemos para ir respondiendo o abrimos micros. ¿Vale? Por tanto, esto sería como una primera imagen de esta relación de adulto con adulto y una pequeña idea de ello. Ok. Hmm. Ok, ahora os voy a invitar a hacer una pequeña experiencia. Ya sabéis que tanto en mis talleres como charlas me gusta que en algún momento nos podamos mover y explorar algo más a nivel corporal. Y os voy a invitar a que escojáis un objeto que os represente a vosotros, ¿de acuerdo? Como persona que acompaña a personas. Un objeto cualquiera que tengáis a vuestro alrededor que represente a vosotros como persona que acompaña personas. Y otro objeto que represente a esas personas que son acompañadas por vosotros. Sea cual sea. Pueden ser clientes de un tipo, de otro, da igual.
todos los que estáis aquí, tenéis un interés como persona que acompaña a personas. Entonces os invito a coger o visualizar, no hace falta tampoco que los tengáis en la mano, sencillamente dos objetos. Uno para vosotros como persona que acompaña a personas, otro para esas personas que acompañáis. Y os invito durante 4 o 5 minutos a explorar con esos objetos, tomar notas, qué sensaciones tenéis, qué os viene cuando veis este objeto, qué veis cuando veis este objeto, qué sentís, qué os aparece y qué relación hay entre estos dos, ¿cómo lo veis? 5 minutos solo, explorad. Y después os voy a dar un número más sin deciros el elemento que es para incorporarlo. Pero en principio conectad con estos dos. 1 y 2. Persona que acompaña y personas que son acompañadas. Ok. Y en esa variable de los dos elementos, introducid un tercer elemento, un número 3. Y explorad ese objeto número 3, el que sea, qué sensaciones también os llegan, qué os aporta. Y después os diré el número que es. Primero tomamos contacto con él a través de la percepción, de la sensación, pensamientos también que me lleguen cuando veo ese objeto número 3. Y veo la relación que tiene también con el 1 y el 2. Me tomo unos minutos para esto. Y a medida que tengamos las sensaciones de los tres objetos, si nos vamos poniendo delante de la cámara, pues ya vamos sabiendo que hemos terminado el proceso. El número 3 tiene que ver con desde dónde acompaño. Okay. El número 1, que lo escogisteis vosotras conscientemente, como persona que acompaña a personas. El número 2, vuestros clientes o esas personas a las que acompañáis. Ese número 3 que habéis escogido más desde la intuición, desde dónde acompaño. Okay. Okay. La información que nos llega a través más de esta percepción e intuición a veces es una información más difusa, ¿okay? Y a veces es más clara. Y está bien la que hayáis recibido correcta. Vale. Una em, de los desafíos también que aparecían en la encuesta eran cómo puedo estar más en mí. ¿Okay? Había un gran desafío, varias personas que traíais esta mirada, ¿no? Y aquí me gustaría traer un poquito de esta relación, desde dónde nos relacionamos nosotros como facilitadores o como personas que acompañan personas. Porque tenemos que tener en cuenta que el cliente, hay algo que me cuenta, ¿no? Su historia, hay algo que el cliente me cuenta, ¿vale? Pero también
es interesante recordar que hay algo que el cliente no me cuenta. A veces en lo que no me cuenta hay más información que en lo que me cuenta. ¿Okay? Por ejemplo, cuando alguien viene a trabajar a nivel individual y pone mucho foco, imaginemos, sobre la relación a veces con su padre, de repente a veces es muy interesante la pregunta de, bueno, ¿y la relación con tu madre qué tal? Y a veces la respuesta es, bueno, de eso no quiero ni hablar, ¿no? Y entonces dice, ok, no es el momento aún, pero somos conscientes de que hay algo ahí que aún no toca, pero que quizás sea lo importante. Fíjate. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que contamos, lo que el cliente nos trae, es lo que puede, de alguna forma, conscientemente ya sostener o decirse a sí mismo. ¿De acuerdo? De lo que ya está siendo consciente. Pero muchas veces hay cosas que vienen con el cliente que están debajo de esa historia en la que aún no son conscientes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí es importante también que tengamos en cuenta esa información. También tenemos que tener en cuenta de que cuando habla alguien, ¿quién habla a través de él? Y lo que nos está contando es suyo, son unas creencias adquiridas de algún lugar, eh, son voces más globales, de alguna forma, en la que hay creencias más generales. ¿Qué hay? ¿Quién habla detrás de esa persona? ¿Hay alguna voz que está hablando a través de ella? Por ejemplo, hace unos meses hice una supervisión a un caso que al final no llegó a salir, pero en el diseño era muy interesante porque era una facilitación entre matronas y ginecólogos. ¿Okay? Cuando pensamos en diseñar un proceso de facilitación para esas dos funciones, digamos, en un hospital, ¿no? Tenemos que pensar que en el momento que ese grupo se junte, las personas que van a hablar no van a hablar solo a través de ellas. Cuando hable un ginecólogo, hablará la Organización Mundial de la Salud, hablarán los protocolos médicos X, hablará el miedo a perder su trabajo, porque obviamente tiene que tener unas normas X, hablan voces. Y a través de las matronas hablarán, pues seguramente más las mujeres que quieren pues un tipo a lo mejor de acompañamiento con más amoroso y menos forzado, hablarán pues las voces alternativas que están más en ese momento, ¿no? De acompañamiento en el parto, algo más. Pero tenemos que ser conscientes, si vamos a facilitar ese espacio, que las personas que van a estar hablando, a través de ellas van a hablar voces, ¿okay? Que no son de ellas. Una de las cosas que hacemos en facilitación sistémica, por ejemplo, es ponerle una silla detrás a esa persona para que sea consciente qué mensajes vienen a través de ella que son desde otro lugar. Y eso también ayuda a la persona a relajarse, ¿no? Y esto lo vivimos mucho pues, en la época, por ejemplo, de la pandemia, cuando ocurrían o en el proceso en Cataluña, o sea, cuando tenemos temas que son muy difíciles, que estamos muy polarizados, las personas no solo hablan de ellas, hay un montón de voces que hablan a través de ellas. Y cuando tenemos ahí una facilitación entre voces globales, son temas muy difíciles de facilitar. ¿Okay? Ahí sí que hay que tener un expertise muy alto, ¿vale? Para poder gestionar esos espacios, porque son polaridades muy grandes que sencillamente se manifiestan en un grupo o se manifiestan a veces en un grupo de amigos o en una cena familiar, que seguramente nos habrá pasado a más de uno en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, quien habla a través de ellos es interesante. Y también, ¿qué hay debajo de eso que nos cuenta? ¿Okay? ¿Qué hay debajo de eso que nos está llegando? Y a veces nos cuentan una historia y puede haber una historia con mucha rabia y quizás debajo de la rabia hay mucha tristeza. O pueden contarnos una historia con mucha tristeza y quizás debajo hay mucha rabia. ¿Okay? Por lo tanto, el que hay debajo también es interesante para nosotros como personas que acompañamos personas. ¿Cómo podemos detectar de alguna forma esta información? Claro, lo que me cuenta tiene que ver con lo que yo escucho y también tiene que ver con lo que observo.
yo puedo observar de alguna forma también esa comunicación no verbal que está delante mía y que me va a dar un montón de señales o de síntomas interesantes, ¿no? Pero sobre todo hay algo que escucho y normalmente estamos muy en ese canal. Hay otro canal que a mí me interesa también mucho, que es el qué percibo. ¿Qué percibo? ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué, qué estoy notando yo cuando me estás contando esto? No tanto lo que escucho, sino... Y ahí viene la otra parte y es, ¿qué me viene cuando te escucho? ¿Qué me viene cuando te escucho? Em, recuerdo un acompañamiento con una persona que trabajaba en el sector finanzas y yo cuando la veía en la sesión, la veía como alguien relativamente seria, como y además estaba en un momento de su vida como complejo. Y creo que era la primera sesión o la segunda que teníamos. Y hay un momento en el que yo empecé a ver, o sea, me venía una imagen que era ella bailando como encima de una barra, como si fuera un agogó de una discoteca. Y yo era como, no puedes, o sea, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces la retuve, era como, no, no. Pero la segunda o tercera vez que me vino esa misma imagen, ¿no? Fue como, oye, yo veo esta imagen, ¿tiene algún sentido? Y cuando me dijo que es que ya de joven había sido bailarina y automáticamente fue como, wow, ¿y qué ha ocurrido con esa persona, ¿no? Esa persona que se divertía, que bailaba. Y esa fue la clave que llevó todo el proceso. La clave del proceso no era lo que ella me contaba. La clave del proceso vino a través de una imagen que vino en ese momento. Y esa fue lo que ayudó a destapar, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante no solo lo que escucho, lo que percibo, también lo que me viene. Y a veces también lo que me ocurre a nivel físico. ¿Qué me está pasando a nivel físico? Siento algo de miedo, siento algo de palpitaciones, siento algo de pesadez. Si estoy atento a las sensaciones que hay en mi cuerpo, muchas de esas sensaciones van a tener que ver con el proceso. ¿Okay? Incluso a veces, yo por lo menos en trabajo con grupos, las sensaciones a veces aparecen antes. Incluso aparecen esa noche. O sea, si ya tengo una noche que es complicada o el viaje hacia el cliente es complicado, muchas veces ya nos da información de por lo menos vamos a ir con más calma, porque hay algo aquí que no está siendo fácil. Y cuando no es fácil, la sesión también va a tener sus intríngulis. Por tanto, estar atentos a lo que me ocurre. Yo no estoy disociado del proceso ni del cliente. Todos estamos conectados de alguna manera. ¿Okay? Y aquí hay tres cosas con esto, claro. Controlar versus sostener. ¿Okay? Quiero controlar, quiero entender todo lo que me dice el cliente, necesito entender. Cuando el cliente posiblemente no se entienda ni a sí mismo una gran parte, ¿de qué vale que yo quiera entenderlo todo? Y cuando quiero entenderlo todo, lo que hago es forzar. Si os fijáis, hay algo que fuerza la mirada, que pongo el entrecejo, ¿no? Hay algo de quiero entender. Y ahí me estoy perdiendo un montón de cosas que están pasando en mi cuerpo. Hay otra mucha información que me estoy perdiendo. ¿Okay? Y, y cómo puedo conectarme con eso sin cerrarme, mantenerme en esa apertura. Desde ahí tiene que ver más con el sostener. Igual que el presionar, hay herramientas, hay metodologías que presionan a través de preguntas y otra pregunta y otra pregunta. Si trabajáis con preguntas, en vez de dejar un espacio de 15 segundos, dejad un espacio de 1 minuto de silencio antes de la siguiente pregunta. Alargad por 3 lo que dejáis habitualmente de espacio de silencio y quizás os deis cuenta que la siguiente pregunta ya no tenía ningún sentido, porque el cliente ha ido incluso más allá, quizás, de donde lo queréis llevar. Es decir, hay algo en el que en el momento que comienza el movimiento del cliente, si el cliente está en un buen lugar y está en un espacio sostenido, hay algo en el que muchas veces el cliente va solo en su viaje. No necesita ir, digamos, metiéndole presión. Y una pregunta que para mí también es clave.
y hacérmela de vez en cuando. ¿Al servicio de quién trabajo? Si acompañáis personas, ¿al servicio de quién trabajáis? ¿Al servicio de quién? Si me contrata una empresa para hacer una sesión de acompañamiento a su líder, ¿al servicio de quién estoy? ¿De la empresa? ¿De la persona que tengo delante? Mm. Cuando me contrata un equipo para una organización, ¿al servicio de quién estoy? ¿Del equipo? ¿De la organización? ¿Del sistema? ¿Cómo traéis ahí? Pero ¿dónde termina ese sistema? Porque ese sistema, a su vez, tiene partes que involucran a otras partes, ¿no? Si yo consigo cambiar es una palabra horrible, pero si consigo acompañar la transformación de un proceso de cultura, por ejemplo, y hay un lugar más sano para habitar en mi profesión, impacto a esas personas que están delante mía, impacto a todo el sistema, impacto a todos los sistemas que conforman ese sistema, porque si alguien está más feliz en su trabajo, en su casa, también obviamente estamos impactando a su sistema familiar. ¿Okay? Por lo tanto, cuanto más amplio podáis ver el servicio, más fuerza hay. Cuanto más reducido veáis vuestro servicio, más constreñidos quedáis también. Vale. Y más vais a querer ser útiles y querer agradar, porque os podéis centrar demasiado en esa persona o ese equipo que está solo delante vuestra. ¿Okay? Yo cuando trabajo con un equipo directivo, que es una de las cosas que más me encanta trabajar con un equipo que está en una parte alta de la organización, porque sí que estamos ayudando a que a lo mejor 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 personas tengan un espacio un poquito más sano para poder trabajar. Por lo tanto, cuando estoy trabajando con ellos, no veo las 8 personas que están delante de mí. Veo las 5.000 que hay detrás. Yo estoy trabajando mínimo para las 5.000. Pero si voy más allá, realmente trabajo para el impacto que generan esas 5.000 más allá. Por lo tanto, al final estoy trabajando para un proceso que es el propio mundo. Si sois capaces de visualizar vuestro trabajo acompañando personas como un trabajo para el mundo, todo se abre mucho más, todo se expande mucho más y la mente se calma un poquito, porque la mente ya no es capaz de entrar ahí, es demasiado para ella. Pero el corazón sí puede trabajar desde ahí, el cuerpo sí puede. Estamos al servicio del mundo. Y yo particularmente también desde hace un tiempo tengo la sensación de que estoy al servicio de lo que yo denomino una fuerza más grande, que me da igual la que tenga cada uno en su mente. ¿De acuerdo? Que le puedo llamar la humanidad, le puedo llamar lo divino, le puedo llamar la energía, da igual. Pero a mí me ayuda mucho ser consciente de tener como muy integrado esa parte de estoy al servicio de algo más grande. Desde ahí pierdo un poco ese foco en la relación pequeñita que tengo delante y permito que algo más grande esté ocurriendo en relación a ambos de los que estamos ahí. Ok, sí. Y, y antes de responder preguntas, vamos a hacer una cosa, y es las personas que tengáis, que no tenéis cámara, digo, porque me gustaría que entréis en salas por lo menos a dos para hacer una práctica y saber si las que no tenéis cámara estáis igualmente para no meteros en sala con alguien que se encuentre ahí sola consigo misma. Vale. Ok. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Vale. Perfecto. Pues vamos a hacer ¿Hacemos salas a pares, Franco? En automático, todo bien.
no nos liemos. Bueno, da igual. Si alguien llega y no tiene cámara o no escucha, a ver, sí, las cambiamos de sala y ya está. Y antes de abrirlas doy las indicaciones, ¿ok? Mejor. Ok, la idea es esta experiencia que habéis tenido con los tres números, ¿ok? Con el uno, el 2 y el 3. La idea es que la podamos compartir, pero vamos a compartirla desde un lugar. Y es alguien me va a compartir lo que ha vivido con el uno, con el 2, con el 3, lo que se haya dado cuenta, ¿ok? Intentamos focalizar ahí qué me he dado cuenta o qué me ha venido con el uno, el 2 o el 3. Yo que escucho a esa persona, solo escucho desde lo más profundo. No hace falta que lo entienda. No necesito entenderlo, no quiero ayudar, no quiero hacer nada. Lo único que estoy es ahí, escuchando. Y desde esa escucha, quizás me aparezca alguna sensación en el cuerpo, quizás me venga alguna imagen, quizás sienta algo, pero no desde un proceso racional de intentar entender y ayudar. ¿Ok? Vamos a hacerlo como experimento un poco. Vamos a pasaros a salas. Si entráis en alguna sala que de repente hay una pantalla negra y no os contestan, volvéis a sala central y os cambiamos a sala donde haya otro humano al otro lado. Vamos a dejar, sí, yo creo que 5 minutos cada uno. Hacéis las dos vueltas, ¿vale? A vuestro ritmo. Vamos a dejar sobre 10, 12 minutos para que tengáis este espacio. Te comparto lo que he vivido con esos tres números y tú sencillamente me escuchas desde ese lugar profundo, qué es lo que te viene, qué es lo que percibes y qué es lo que te ocurres. Sin más. Ok, activamos, don Franco. Vamos allá, nos vemos en un rato de vuelta. Ok, vale. Y os invito a escribir en el chat si hay algo que os apetezca compartir desde el me he dado cuenta de algo. Si hay algo que consideréis que es interesante. También si hay alguna pregunta, también es interesante ponerla en el chat. Mientras me quedo con esta pregunta que había aquí de cómo discernir, ¿no? Si aquello que me ocurre, que lo traía Sisa, es del proceso o una proyección mía, ¿no? Y esta es una de las claves a veces con nuestro trabajo. Em, para mí el discernir tiene que ver, sobre todo, con estar atento. Bueno, normalmente lo descubres cuando llegas al cliente. Eso lo primero, ¿no? Es decir, si, por un ejemplo, yo este año hemos tenido dos sesiones como muy simbólicas de esto, ¿no? Una sesión que tuve con mi socio, con Sergio de Miguel, este año, en el que antes de la sesión, esa noche antes, los dos dormimos mal, llegamos y ocurrieron varias cosas antes que era como difícil. Y cuando llegamos al cliente, a los 5 minutos, la sesión había saltado por los aires, ¿no? O sea, todo lo que llevábamos planificado en la primera ronda ya saltó por los aires. Y menos mal que llevábamos esa mirada ya habíamos hablado en el desayuno, en plan, hay algo que hoy tenemos que ir atentos y quizás ir más lentos, ¿no? Porque hay algo que está pasando, ¿no? Por lo tanto, como empieza la sesión y como a mí lo que me vale es el antes de, es posicionarme internamente. Cuando algo fluye mucho, voy como muy tranquilo al cliente. O sea, hay algo que es que va tan bien que llegas y dices, hay algo que hoy va, como que no tengo ningún tipo de alerta de alguna forma, ¿no? Pero hay veces que sí, hay veces que ocurren cosas ya en el proceso antes de, sobre todo cuando son equipos y conlleva viajes y procesos de larga duración. Es cierto que a veces esa noche o el día anterior o incluso puedo tener algún tipo de síntoma
o muchas veces tiene que ver con lo que yo siento cuando estoy escuchando al cliente. ¿Ok? Y esto para mí también es muy interesante cuando estoy escuchando, aquí está. Cuando el cliente me está contando algo, por ejemplo, y yo de repente empiezo a entrar en confusión continua de me estoy perdiendo todo el rato. Si me estoy perdiendo todo el rato, es muy posible que eso no sea mío. Es muy posible que sea del cliente. ¿De acuerdo? Es el cliente el que me está trayendo una, una energía más de confusión, de no saber muy bien dónde. Entonces, cuando yo a veces intento conectar demasiado con el cliente, ese es uno de los problemas de a veces intentar conectar demasiado con el cliente. Es que de repente me puede tomar eso que el cliente está trayendo. Y si me toma y yo no soy capaz de ver que me está tomando, lo que ocurre es que dejo de estar en mí, porque de alguna forma empiezo a comprar todo eso que me está contando el cliente y me pierdo ahí dentro. ¿Sabes? Dejo de estar en mi posición de persona que acompaña, que hay una pequeña posición también de vamos juntos, pero yo puedo salir y observar qué es lo que está ocurriendo. Y cuando estoy demasiado tomado por eso que está ocurriendo en el proceso, de alguna forma dejo de ser útil, ¿no? Como facilitadoras, cuando trabajemos con equipos, yo una de las cosas que utilizo es a veces mi propia silla, ¿vale? Como un espacio de ponerme detrás de la silla y a mí este espacio me permite tener un espacio de observar, ¿vale? Un espacio de estar un poco más atrás. E incluso si estoy trabajando con una sesión de uno a uno es dar un paso atrás. A veces me doy cuenta cuando hacemos las formaciones de facilitación sistémica que las personas que acompañan personas que vienen más de hacer acompañamientos, más tipo de coaching, a veces hay algo que se acercan mucho a la persona. Y cuando te acercas mucho a la persona, el problema es que cuando yo veo esto, yo dejo de ver sus manos, dejo de ver sus pies. A mí me interesa ver todo el cuerpo de la persona que acompaño, porque a veces en su pie hay un movimiento que me está dando una información. A veces en sus manos hay un movimiento que me está dando una información. Si solo me centro en lo que me está diciendo y en todo lo que es su gesto solamente más de medio tronco, hay algo que me estoy perdiendo. Por lo tanto, si puedo tomar un poco de distancia, y ahí también depende de cada una. Cada una tenemos que escucharnos y ver. Hay personas que a lo mejor somos más sensibles y nos toma demasiado ese campo del cliente. Hay personas, en cambio, que a lo mejor son menos sensibles y tienen que justamente obligarse un poco más a estar en ese espacio como de sensible, ¿no? Yo recuerdo cuando hice constelaciones organizacionales con Guillermo Echegaray, en las primeras prácticas recuerdo que yo en vez de escuchar, lo que tendía es demasiado a percibir. Y entonces ni siquiera respondía a la petición del cliente. Me iba tanto que me iba al otro lado. Entonces, mi herramienta fue, por ejemplo, tomar notas. O sea, yo cuando trabajo en empresa, normalmente lo que hago es tomar notas. Porque el tomar notas me permite coger lo que me cuenta y también lo que percibo. Si no tomo notas, me quedo con lo que percibo. O sea, llega un momento que me pierdo la historia que me cuenta. Entonces yo necesito hacerme como pequeños esquemas, dibujos, si hay un organigrama, dibujarme el organigrama. En cambio veo a veces que voy con compañeros que tienen una mente más estructurada, les cuentan el organigrama y en su cabeza queda perfecto, ¿sabes? Y todo, y está como, recogen toda la información. Yo lo que no anoto, me quedo mucho con las sensaciones, pero la historia reconozco que se me difumina a veces un poco. Entonces cada uno tiene que encontrar cuáles son sus potenciales de alguna forma, sus dones y también cuál es la otra parte que tiene que quizás trabajar un poco más o que buscar herramientas que le ayuden, ¿no? Em, por lo tanto, sí, desde ahí es un poco lo que me venía como para compartir desde ese lugar. Mm. Hay algo también que podéis explorar cuando estéis en relación con un cliente y es colocar un objeto que representa a ese cliente, ¿de acuerdo? O la sesión que vais a tener con ese cliente y escogerlo y ver si hay alguna información que os pueda llegar desde un lugar un poquito más profundo, que es o un espacio no racional, ¿no? Otras veces, a veces es ir un poco a las sensaciones que tengo en mi cuerpo. Muchas veces el proceso que tengo es más racional. Y en el momento que lo bajo a mi cuerpo, de repente veo que en mi cuerpo no hay miedo. Veo que el miedo es un proceso de que de repente mi mente
lleva dando vueltas modo hámster en la última media hora, intentando encontrar algo, pero de repente lo bajo a mi cuerpo y mi cuerpo está bien. Entonces, sé que no tiene que ver con el cliente, es un proceso mío, mental, ¿no? Recordar que el cuerpo suele estar en el presente, ¿de acuerdo? Y la mente ya sabemos que puede estar en el futuro, en el pasado y en cualquier lugar. Entonces, para personas que acompañamos personas, es muy interesante ir desarrollando nuestras capacidades de percepción, nuestras capacidades de estar lo más conectados con nosotras mismas, porque eso nos ayuda a estar presentes, ¿no? Y en esa presencia también podemos buscar herramientas que nos ayuden, ¿no? Yo siempre digo, hasta en clase me hacen a veces la, como un poco la burla de las manos en los muslos, ¿no? Yo, a través de mis manos en los muslos, es donde muchas veces mantengo mi atención. Aquí, mi respiración me ayuda a mantener mi conexión conmigo, ¿no? El peso de mis muslos en la silla, si estoy sentado, me ayuda a estar en mí. Si estoy de pie, las plantas de mis pies, el sentir las plantas de mis pies y mi respiración, me ayuda a estar en mí. Todo lo que me ayude a ir hacia las sensaciones de mi cuerpo, me ayuda a estar más presente, me ayuda a estar más en presencia. Y ese siempre va a ser un mejor lugar para personas que acompañamos personas. ¿Okay? En el momento que empezamos a tener ideas sobre, está bien que nos aparezcan imágenes, que nos vengan ideas, pero siempre intentar pasarlas por el cuerpo antes de a veces traerlo al cliente como una devolución o como un feedback, ¿no? Yo siempre ahí recomiendo, si me viene algo, si puedo lo paso por el cuerpo. Es como me viene por la mente, lo paso por el corazón antes de traerlo a través del lenguaje. Porque a veces vienen cosas que cuando las pasas por el corazón te das cuenta de que no es el momento quizás de traerlo o no está viniendo desde un buen lugar. Está viniendo a lo mejor desde un lugar más agresivo, que trae un impacto que tiene que ver un poco contigo, con una reacción que te está ocurriendo. Si lo consigues bajar un poquito al cuerpo, hay algo que cuando lo traemos viene con más amor, viene con más apertura, viene con menos dirección, de alguna forma. ¿Ok? Mm, ok. Mm. Em, ¿Hay algo ahí más? Una pregunta: ante un escenario en que hablan voces externas potentes, podría ser bueno mover el escenario hacia zonas menos conflictivas. Em, bueno, aquí ya cuando estamos hablando de espacio de conflicto, de voces externas potentes, lo primero es ganar conciencia sobre que eso está ocurriendo, es decir, intentar traer esa voz como facilitador de, parece que aquí están entrando voces o estamos, yo normalmente hablo de temas globales, o sea, cuando hay algo vamos a una polarización y se está entrando en una polarización, lo que suelo traer es, estamos entrando en un tema global y tengamos cuidado con esto porque ninguna de las partes va a ceder. O sea, cada uno está tan posicionado en su lugar que lo que podemos es escuchar, pero no vamos a llegar a acuerdos posiblemente. Entonces, si somos conscientes de esto, podemos ayudar ¿no? a decir no entremos ahí, ¿no? Tanto con estos temas que hablábamos antes de la pandemia o el proceso. Yo me vi en varias reuniones familiares, de amigos, diciendo, por favor, no entremos aquí. O sea, y ya viendo que íbamos a entrar es como, por favor, cambiemos de tema, ¿no? Porque sé que no hay salida. O sea, no hay salida una vez que entramos ahí. Entonces, bueno, eso ser conscientes. Ya a nivel, obviamente, conflicto, cuando hablamos de un equipo, ya ahí sí que hay herramientas, obviamente, que nos pueden ayudar. Pero para mí el conflicto, cuando entramos en un espacio de conflicto o de tensión, para mí lo primero es aminorar velocidad. Bueno, para mí lo primero es ir más despacio y enmarcar que estamos entrando en un espacio más complejo. Y desde ahí vamos a entrar, pero vamos a enmarcarlo, porque la tendencia al entrar en espacios de tensión es como un volcán. La tendencia es que haya algo que en algún momento se puede disparar. Y normalmente como facilitadores lo que tenemos miedo es que algo se dispare, que algo se salga de nuestro control, obviamente, porque nos gustaría tener controlada la sesión. Con la parte del control y para terminar un poco esta parte de compartir y tener un último espacio de experiencia. En, en facilitación sistémica usamos este modelo que yo cada vez lo utilizo también
para todos los procesos de acompañamiento, ¿ok? Un proceso de acompañamiento en el que digamos que podemos acompañar a clientes que necesitan un viaje más racional, más conversacional, más de diálogo. Sería como pues una facilitación clásica en la que esencialmente facilitamos una reunión. Hay temas, hay que tomar unas decisiones, hay que llegar a unos acuerdos y está bien. Nos quedamos en la parte de arriba en la que no necesitamos bajar a un espacio más emocional, ¿no? Después, obviamente, hay un lugar en el que podemos hacer un viaje un poquito más profundo y en el que empiezan a aparecer los temas del siento qué. Y aquí pueden empezar a aparecer pues, temas de malentendidos, empiezan a aparecer cosas profundas que hasta ahora no se han podido expresar porque no ha habido espacios, no se han generado espacios en esa organización para poder hablar sobre ellos, ¿no? Cuando hablamos de la profundidad, del fondo de la U, es donde hablamos de los ajás, ¿no? De cuando alguien se da cuenta, cuando cambia un patrón profundo, cuando de repente hay un equipo que hay alguien que entra en un proceso emocional tan profundo que hace que todo cambie. Y ahí es esos lugares profundos. Lo bonito de esto es que sabiendo el modelo, nosotros, con la mirada de acompañar que traemos es el hasta dónde. Antes hablábamos del desde dónde. Y el desde dónde tiene que ver, obviamente, conmigo, pero también con el cliente, obviamente. Desde dónde viene el cliente, ¿no? A veces os puede cuadrar que si trabajáis con empresas, con equipos, hay equipos que vienen porque a lo mejor han sido mandados por, ¿no? En plan, tenéis que ir a por sus líderes. Entonces, el desde dónde llegan, yo me he encontrado desde los años que llevo trabajando con empresa grande, cada vez más gente que llega y dice, y otra jornada de estas con la de trabajo que tenemos, ¿no? Y además nos ponen una jornada aquí para hacer no sé qué y no sé cuánto. Entonces tienes que también aceptar ese desde donde viene, intentar acogerlo desde ahí y ver cómo puedes por lo menos darle un espacio a eso cuando llegan, ¿no? Hay una cosa bonita en esta parte y es, en este lugar, que sería lo que nosotros denominamos lo profundo, el cliente viaja solo. ¿De acuerdo? Desde nuestra mirada, nosotros acompañamos al cliente hasta aquí, nos quedamos por aquí arriba y lo recogemos en la salida de su viaje. ¿Okay? Y aquí es donde está ese silencio del que os hablaba, que si podéis ampliarlo, veréis como a veces, sobre todo en sesiones individuales, el cliente va más abajo él solo. ¿Okay? Porque esta parte aquí abajo es muchas veces cuando el cliente veis que entra en un lugar y que entra hacia adentro él y cuando sale es él el que te busca con la mirada. Es él el que ha tenido un wow, un ajá interno, está teniendo un movimiento interno, está teniendo un viaje y hay un momento en el que levanta y te busca con la mirada. Y ahí ha llegado a algún lugar. ¿Okay? Mientras está ahí, dejadlo ahí. Porque si mientras está ahí le preguntamos, ¿qué sientes? ¿Y qué estás sintiendo? Y qué todo eso lo que hace es sacarle del viaje. ¿Okay? Lo lleva de nuevo a ¿qué estoy sintiendo? Espera, si es que estaba en un viaje interno que a lo mejor me estaba llevando a un lugar, en el momento que me preguntas, me sacas de mi propio viaje. Por lo tanto, os invitaría a explorar esa parte de poder acompañar desde un lugar más amplio, más amplio. Cuando entramos en esa parte profunda, ahí es donde aparecen muchas veces los cambios de patrones, ¿no? Y también había varias peticiones dentro de los desafíos de acompañar personas que tenían que ver con lo emocional, ¿verdad? Que tienen que ver con ir a lo profundo. ¿Qué miedo tenemos de que el grupo o el cliente entre en un espacio emocional? Y es curioso porque de las emociones, que podríamos poner las 4 básicas como la rabia, el miedo, la tristeza o la alegría, si nos fijamos, cada una de ellas, por ejemplo, la alegría obviamente tiene la euforia como su lado negativo y la tristeza tiene la depresión como algo negativo también. Bueno, creo que habéis visto durante muchos años, ahora cada vez está yendo a menos, pero durante muchos años hemos hecho un montón de masterclass, team buildings y de todo,
que lo que se encargaba era de llevar los grupos a la euforia, al wow, ¿sabes? Y obviamente hemos aprendido también que después de esas subidas, cuando pasa un mes, el grupo no es que esté donde estaba, es que está en un lugar peor, porque han perdido una oportunidad de ir a un lugar mejor, ¿no? Un lugar más honesto. Entonces, no nos da miedo la euforia, pero en cambio nos da miedo que las personas entren en un espacio de tristeza o que entren en un espacio de compartir sus miedos o que entren a veces en un espacio de poder mostrar algo de su rabia. Cuanto más trabajados tengamos en nosotros las respuestas emocionales a estas emociones, más podremos sostener el espacio emocional que se genere delante de nosotros. ¿Okay? Yo durante mucho tiempo me costaba gestionar los espacios en los que aparecía rabia. Tenía que a mí me costaba manifestar también mi rabia. Cuanto más he conseguido trabajar mi relación con la emoción, más fácil he podido facilitar esa emoción externamente. Obviamente también hay herramientas que nos pueden ayudar a gestionar los espacios emocionales, pero en la emoción normalmente el miedo que nos aparece es un miedo a que algo se descontrole. ¿Okay? Y eso tiene que volver a ver con el control. Cuanto yo más confío en el proceso y más puedo sostener, todo esto se puede manifestar, pero se va a manifestar de una buena manera. ¿Okay? Yo en todos los años que llevo acompañando grupos, creo que a nivel emocional se pueden haber salido de madre, que podríamos decir, 3, 4 veces. Y esas veces era, pues a veces porque un líder obviamente tenía espacios como de mucha tensión y que yo tuve que intervenir. También os digo, esos espacios que aparecieron cuando yo ya llevaba mucho tiempo facilitando. Es decir, cuanto más facilitas lo que hablábamos, cuanto más experiencia también tienes, también te llegan espacios que son más complejos para facilitar. Y está bien, todo va llegando en su medida. ¿Okay? De cualquier manera, todos los espacios emocionales volvemos, una vez que estamos bajando, espacios más lentos, espacios más amplios, en el que las personas puedan conectar con esa emoción y puedan traerla al grupo. La forma de traerla después, obviamente, puede ser de muchas maneras para poder contenerla un poco más o abrirla un poco más. Y ahí ya hay herramientas distintas, ¿no? Pero tengamos en cuenta que ese miedo a veces al trabajo de lo emocional tiene que ver con el miedo a que algo se salga del control. Y ahí es interesante ver qué nos pasa a nosotros con ese control. Cada vez que nos ocurra algo con una persona o con un grupo que acompañamos, llevemos la pregunta hacia nosotros. ¿No? ¿Qué me está pasando a mí con esto? Y ahí la respuesta es mucho más interesante que pensar en qué le está pasando al grupo con eso, que ahí vamos a tener menos respuestas seguramente. Ok, ok. Mm, perfecto. Ok, pues un último movimiento. Em, y un último movimiento sería que escogierais a vuestro alrededor, estéis donde estéis, un objeto que represente al número 4. Ahora que ya sabéis cómo va, un objeto que representa el número 4 y exploráis ese objeto con qué os conecta, qué sensaciones os trae, si os trae alguna imagen quizás, si os conecta con algo y quizás incluso si tiene algo de relación con alguno de los otros 3. Y a medida que lo vayamos teniendo, nos ubicamos delante de la cámara para saber que estamos más o menos todas y os cuento que el número 4 es un mejor lugar para vosotras, para acompañar, sea el que sea, el que os haya salido.
sea el que sea, un mejor lugar para acompañar, ese número 4. Okay. Por tanto, ya tenéis alguna información de vosotros como personas que acompañan personas, quizás alguna información de esas personas que acompañáis, quizás algo de información desde dónde acompañáis y quizás algo de información desde un mejor lugar, desde donde acompañar. Mm. Y hay una pregunta aquí que realizas, Marta, de cómo gestionar el hasta dónde sin empujar. ¿Okay? Y el hasta dónde para mí lo gestiona el cliente. Si yo estoy atento al cliente, veo que hay un momento que es suficiente. ¿Okay? Lo que tengo es que estar atento al es suficiente. Si estoy a veces, de hecho, algo que nos pasa con facilitación sistémica a menudo es que, claro, tú normalmente tienes una hora de sesión o una hora y algo de sesión, pero a veces generando un espacio, de repente en 20 minutos, el cliente ha llegado, ¿no? Entonces, ¿qué haces como facilitador? ¿Le haces otra cosa más cuando ya ha llegado y ya es suficiente por hoy? ¿O aprovechas esos 40 minutos para descansar hasta la siguiente sesión? ¿No? Porque hay algo en mi mente que me puede decir, wow, el cliente me ha contratado por una hora y entonces estos 40 tengo que rellenarlos de alguna manera. Pensamiento interesante. Pero que el cliente, si lo hace en 40 minutos, lo que nos debería es de pagar incluso algo más, porque tiene más tiempo libre, ¿no? Lo que importa es el darse cuenta de algo. Lo que importa es si ha habido algún movimiento. Y si ese movimiento ya ha sido suficiente, es mejor dejarlo de ahí. ¿Sí? Porque de esa manera, recordar que los movimientos que hagamos con clientes, el movimiento va más allá de nuestra sesión. Siempre digo, lo importante ocurre no delante de mí. Lo importante ocurre fuera, lejos de mí, en su vida. Yo estoy solo un ratito ahí. ¿Okay? Y desde ahí creo que es un mejor lugar. Y cuando tengáis dudas, preguntarle a la clienta, ¿es suficiente? Y la mayor parte de las veces que os viene esa pregunta, el cliente os va a decir, es suficiente por ahí. ¿Ves? Y a veces si queremos mover demasiadas cosas en una sesión, no permitimos integrar bien la anterior. Y, y a veces también, dependiendo del nivel de la U donde estemos, si movemos muchas cosas en lo profundo, el cliente puede tener a nivel somatización algo también, ¿vale? Porque estamos moviendo demasiado energético y emocionalmente y eso tiene también un recorrido, obviamente, hacia lo físico y hacia lo mental. Entonces, que seamos responsables en ese movimiento. Con el hasta dónde para mí es algo muy importante. No ir más allá de donde es necesario por hoy. All right. Sí. Y desde aquí quizás tocaba la frase esa porque era como por hoy es suficiente hasta aquí. Y me gustaría hacer como una pequeña ronda de cierre para que cerrara tiempo y sencillamente algo que os apetezca compartir, algo que os lleváis, siendo conscientes que esto está siendo grabado, ¿ok? O sea, que manteneros en vuestro... Sencillamente, si hay algo que os apetezca compartir, como sencillamente como ronda de cierre y si alguien necesita algo, por favor también. Sí. Siendo compasivamente breves, que es una cosa que nos gusta mucho a los facilitadores. Y quienes queráis vais abriendo micro y vais compartiendo y después cerráis micro. Sí, Giselle. Vale. Giselle, yo agradecerte, a veces es la segunda vez que me conecto y suele ser la intuición por algo, ¿no? Y recibo el mail y digo, va a ser, me voy a conectar.
y cada vez que me conecto digo, por algo era, ¿no? Entonces, muchas gracias porque por algo ha sido, tanto en la sala como fuera, y el remontar cosas que sabemos y que no solemos, ¿no? Lo tenemos en la mente y se nos olvida en el momento el decir, ya sé por qué, ¿no? Ya entiendo un poco más, pues voy a volver a mi sitio que es el que me corresponde, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias. Mm. Yo quería decir brevemente, bueno, Buggy, en primer lugar, qué gusto verte y muchísimas gracias por compartir esto, no sé, de manera tan fluida, tan amable. Quiero también destacar al camarógrafo, no sé quién estará ahí haciendo los zoom a las cámaras cuando corresponde. Lo veo ahí muy atento, así que también muchas gracias a su gestión. Y de verdad me voy con un tremendo regalo. Compartí en sala con la compañera que me tocó, que bueno, han sido meses movidos en los que personalmente, ¿no? En los que intentar sostener como la calidad de mis sesiones se volvió un poquito desafiante. Y la verdad es que ha sido muy bonito poder mirar ahora con un poquito de perspectiva y con este ejercicio tan bonito, no sé, me voy con más claridad. Así que muchas gracias a ti por sostener el espacio bueno, y a todos quienes se conectaron también, un abrazo. Gracias, vale. Mm. Bueno, yo también agradecerte, bueno, a ti, a todos y a todas. Me llevo muchísimo, muchísimas gracias por el regalo y me quedo con algo, con una belleza, es el conectarse con algo más grande para que ocurra algo más grande, más amplio. Y eso no deberíamos olvidarlo. Y me parece Mm. una belleza que ya solo con eso, bueno, el contenido ha sido maravilloso, pero ya solo con eso ya es como que todo se amplía la dimensión de todo. Así que muchísimas gracias. La Boogie, yo quiero agradecerte por simplemente ofrecer un espacio donde la incertidumbre es cómoda, donde por 5 minutos puedes tocar el corazón de un desconocido y de esa persona te toca el tuyo y todo es mágico y todo sucede como tenía que suceder, pero, pero Mm. sin olvidar que todos nos metimos sin saber a lo que nos metíamos. Entonces ese proceso desde el no saber hasta la sensación que tengo ahora es un espacio maravilloso y gracias por ofrecerlo. Nada Mm. más que gratitud. A ti. Ese es nuestro día a día. Eso es lo bonito de nuestro trabajo. Gracias, Nelson. Mm. Ah. Mm. Bueno, yo quiero dar las gracias a Boogie por estos espacios tan maravillosos que generas, en los que son ricos desde el principio hasta el final. Y le añado a lo que he compartido hoy, a lo que he vivido, lo que he escuchado, me ha encantado. Y la pregunta que me llevo es: ¿al servicio de quién trabajo? Creo que es súper importante tener en cuenta al servicio de quién estoy. Me ha gustado mucho el ejemplo de la empresa, ¿no? Mm. Porque a veces allí, cuando trabajamos con empresas, nos podemos perder. Mm. Y si lo podemos ampliar, es súper bonito. Así que bueno, muy agradecida, me voy siempre súper contenta y muchísimas gracias por hacernos estos regalazos Mm. y por hacer que el mundo sea un poquito mejor con estos regalos que nos haces. Así que un beso muy fuerte a todos, a tu equipo, a todos los que han venido hoy aquí y me tengo que ir, así que nos vemos a la próxima. Muchas Un gracias. beso, Nuria. Hasta Mm. luego, chao, chao. Ah, ok. Bueno,
quería también compartir, no sé si te he Sí. interrumpido, Bugi. No, no, dale, dale, Isa. Sí, que no iba a venir al principio porque yo viernes tarde llevo un montón de horas, pero he dicho, bueno, hay algo que se me ha apuntado un viernes por la tarde esta cosa, ¿no? Pues por algo será también. Y me sumo a, no me quiero repetir al resto de personas, tengo un agradecimiento súper grande, pero desde que hemos hecho el ejercicio de elegir la persona, ¿no? El objeto que representa a la persona que acompaña, el grupo, etcétera, y más sobre todo desde que lo he compartido con Analía, o sea, tengo dentro como un gozo, una alegría, una niña, así como súper divertido y no sé, no me he podido quitar, me duele esto un poco como de reírme y todo, ¿no? Y es como, hostia, qué guay. Y hay algo que me ha ayudado mucho a conectar con esta sensación, aparte de escucharte, ¿no? Que me ayuda siempre como a irme muy a lo corporal, yo que soy tan asquerosamente racional, eh, que es que has animado a que cogiéramos rotus y papel en el mail. Mm. Y he estado tomando notas que hacía un montón que no lo hacía, como dibujando y pintando y con un montón de colores. Hijo, y me ha conectado mucho y quería compartirlo con todos, que este número 4 he cogido un libro que tengo en mi casa que se llama El placer, de María Hess. Qué hermoso, qué Y bonito. bueno, y entonces es como, guay, Isa, ¿sabes? Es como, te la has gozado en esta sesión, vete a facilitar con tu propósito que está súper conectado y gózatela, ¿sabes? Y pasa ya un poco de la cabeza y conéctate con esto que te hace reír tanto, ¿no? Y así que me voy súper emocionada con esto. Y gracias por traer el espacio. Y además es hermoso, Isa, cuando entramos en esa, que ahora me conectaba con esa energía que traías, de que llega un momento que estás como te está tirando todo el rato de aquí, de modo sonrisa. Cuando entras en esa frecuencia estando con un grupo, es una cosa tan hermosa, porque es estar, eso es facilitar desde el placer, pero ese placer es amor realmente, y el amor, o sea, el grupo llega un momento que lo recibe y entra en ese movimiento, ¿no? Y es un disfrute para todos bueno, se puede disfrutar también en esto, que eso es lo que a veces nos olvidamos. Gracias. Nada, a ti, Uri, al equipo de la gente, sostenerlo. Ay, ok. Bueno, yo creo que Hola, sí, más llego, bien. llego a Venga, tiempo. dale. Nada, agradecerte, Bugi, también, pues la oportunidad de poder conocerte, de tomar contacto, ¿no? Contigo a través de ti, ¿no? De esta herramienta. Y nada, básicamente es eso, es un agradecimiento también por el formato, ¿no? De la formación, así muy dinámico, ¿no? En 2 horas y media hemos hecho algo de teoría, hemos contactado con otras personas, así como un flash rápido, ¿no? Muy, muy chulo. Y, y nada, todo el resto del grupo también muchas gracias, así que gracias, es un gracias muy grande desde, Mm, desde aquí. Gracias, Viviana. Un placer. Gracias. Y bueno. Ok, pues si alguien más bien y si no, vamos cerrando. Hay algunos que ya habéis compartido también a través del chat. Sí, nada, muchas gracias. En la semana que viene esto ya sí, lo terminará de cortar aquí nuestro querido Franco, ponerlo bonito y lo subiremos. La idea es subirlo ya a YouTube y a redes para que también lo podáis compartir con quien sea, porque la idea es un poco que creo que explorar estas 4 preguntas y lo bonito de estas experiencias es que ya sabemos que haciéndolas desde casa, incluso en grabado, funcionan muy bien y es súper loco eso, la de mails que recibimos a veces después de algunas cosas que ya hemos experimentado así. Y, y también eso, pues en breves compartiremos con vosotras o si conocéis a alguien que le puede interesar el arte de acompañar, pero ya en modo formación, que serán yo creo que 4 tardes y ahí la idea es que ya profundizaremos en algunas cosas de estas, pero obviamente muy ad hoc para las personas que estéis en la formación, ¿ok? La idea de estas gratuitas es como pues, poder aportar un poquito de conciencia en algo más genérico, que creo que es también una responsabilidad nuestra y después la parte de la formación que hagamos más será una parte más para poder hacer más ad hoc también a las personas que estén y acompañarles un poco en su proceso. Y si os resuena, obviamente, el ciclo de facilitación sistémica,
empezamos en enero y ya se está apuntando gente, o sea que parece que vamos a tener un bonito grupo para 2024. Y o sea que de esta manera, fijaros, 8:14, qué bien, se puede terminar antes y a gusto. Un beso y muchísimas gracias por gozar, me ha encantado eso. Gracias por gozar aquí un poco con todas juntas. Nos vemos. Recordad que el domingo hay la de la búsqueda insaciable, que imagino que algunas ya estaréis anotadas y nos vemos por ahí. Chao, chao.